Muy buenas tardes, amigos, donde quiera que se encuentre usted. Les habla su hermano Edgardo en su canal Hablemos de lo que importa. En esta ocasión estaremos hablando un poco de Israel, algo de Jerusalén, del judaísmo, del musulmanismo, del cristianismo, del mensaje de la palabra de Dios, de dónde viene este conflicto, qué es lo que es este conflicto, por qué existe lo que hacen llamar la guerra santa, qué es lo que pasa, cuál es la manzana de la discordia, cuál es el problema que hay. Vamos a tratar de resumirlo un poco. Vamos a tratar de demostrar o de explicar por qué dice la Biblia que pasan todas estas cosas y cuál es la importancia que tiene para usted en el día de hoy todo lo que pasa en el Medio Oriente. Y bueno, hablando del tema de Jerusalén, muchas personas se preguntan, ¿y qué es lo que pasa en Jerusalén? ¿Qué es lo que nos atañe a nosotros? Porque todo el tiempo vemos conflictos, amenazas de guerras e incluso de impacto a nivel mundial. Y esto elementalmente tiene su fundamento en lo que es la ideología o la doctrina, la doctrina religiosa, lo que es las creencias religiosas, porque Jerusalén es la ciudad en la cual confluyen las tres más grandes religiones monoteístas del mundo. Estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del musulmanismo y del cristianismo. El cristianismo hoy por hoy tiene alrededor de 2.500 personas o 500 millones de fieles. El musulmanismo tiene alrededor de 1.900 millones de fieles. El judaísmo tiene mucho menos, pero no es poca la importancia que tiene el judaísmo porque ahí de la historia de Israel, de ahí nace la palabra de Dios, la Biblia, y tanto el cristianismo como el musulmanismo tienen su fundamento en lo que es la misma palabra de Dios, por cuanto son dos religiones abrahámicas, es decir, parten del mismo árbol genealógico que Abraham. Como sabemos, y si puede usted interesarse leer la historia del principio, el génesis de estos dos pueblos, de tanto árabe y judío, la Biblia nos narra que los dos pueblos son hijos de Abraham. Los árabes son descendientes de Ismael, que era el hijo de Abraham con la sirvienta Agar. Nace Ismael y de Ismael vienen todos los árabes. Estos llamaron los ismaelitas, que también fueron desde sus inicios un pueblo bendecido por Dios. Pero según lo que relata el judaísmo, el hijo prometido era Isaac, que era menor, pero decían que el mayor serviría al menor. Desde ahí empieza este conflicto entre dos hermanos que son los Ismael e Isaac, los ismaelitas contra los hijos de Isaac. Luego Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob, y de Jacob, que se le cambió el nombre luego a Israel, es donde vienen los judíos, y de Ismael vienen los árabes. Como sabemos, los árabes son el pueblo del cual nace el musulmanismo con Mahoma en los 600 después de Cristo, y también con el judaísmo posteriormente. Nace la cristiandad con el nacimiento de Cristo y los 12 discípulos, y va creciendo todo lo que es este movimiento, partiendo de las enseñanzas de Jesús.
es importante ver cómo habla la palabra de Dios de Israel, cómo habla, y cómo se expresa en muchas ocasiones de cómo se iba a comportar Israel y cómo lo vemos en la cotidianidad, en las noticias y en la historia sobre todo. Porque si estudiamos el pueblo de Israel y el pueblo judío, este es un pueblo. Vamos a apartar un poco lo que dice la Biblia, pero solamente para ver lo que dice la historia. Es un pueblo que ha sido perseguido, que ellos son hijos de Sem, tanto los árabes como, pero cuando se habla de antisemitismo se refieren más a los judíos. Los judíos han sido esclavos de los egipcios, han sido esclavos de los babilónicos, han andado de aquí para allá para acá, han sido perseguidos y han llevado muchos desaires en la historia, muchas persecuciones, mucho sufrimiento, han tenido sus tiempos de bonanza y todo eso, pero esto lo narra la historia de una manera muy particular y luego es corroborado en la Biblia lo dice primero que la historia, pero yo le hablo de la historia para que usted pueda ver que la historia no hace más que mostrar lo que ya la Biblia decía primero. Aquí podemos ver en el libro de Ezequiel que se trata a Israel, en este caso a Jerusalén, como una prostituta. Dice en Ezequiel 16:15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron. Suya eras. Este es un relato muy largo, que por eso no lo quiero leer, sino tomo esta pequeña porción, donde se compara a Jerusalén con una prostituta. Y esto es porque se iba detrás de otros dioses, de ídolos, de dioses paganos, cuando el Dios de Israel es Jehová de los ejércitos. Es necesario acotar acá y mostrar que nosotros no estamos hablando de Israel ni tomando estos pasajes puntual para señalar a Israel con el dedo. Al contrario, queremos mostrar que la palabra de Dios no quiere decir a todos nosotros que los hombres, los seres humanos, no pueden hacer nada sin Él. Porque a este pueblo de Israel se les dio la ley y ellos no pudieron con la ley. Dice en Romanos, en el libro de Romanos que fue escrito por Pablo, en una de las cartas de él, dice que la ley es santa, pero que a causa de la ley nosotros conocimos también el pecado. Entonces la ley vino a ser como con una condena para mí, aunque la ley sea santa. Ellos no pudieron con la ley tampoco, eran más de 600 leyes, no solamente los 10 mandamientos que se le otorgó al pueblo de Israel. Ellos no pudieron con esas leyes y ellos tropezaron con las leyes. Pero Cristo vino a sacrificarse, a crucificarse para cumplir en la ley y hacernos libres de la maldición, entre comillas, de la ley, para que nosotros fuéramos salvos por la fe en el que sí pudo cumplir la ley, que fue Jesucristo. Pero aquí se muestra la historia de Israel y no hace más que hacer una analogía de lo que es el hombre sin Cristo, alguien que no puede cumplir la ley y que por esa razón tiene que pasar diferentes circunstancias y dificultades en su vida personal, en la vida de un pueblo y en este caso en el pueblo de Israel. Y lo vemos en analogía de Jerusalén. Y también podemos notar, como dice aquí en el Evangelio según San Juan, cuando habla de una mujer adúltera que le llevan a los pies a Cristo para tentarlo y le dicen que según la ley esta mujer que es adúltera, que fue conseguida en el hecho, tiene que ser apedrada según la ley de Moisés. Todos conocemos este pasaje de la Biblia que está en el Evangelio según San Juan capítulo 8 y Cristo le pregunta a ellos y como insistían en preguntarle, dice en el verso 7, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos
uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más pequeño, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en el medio enderezándole hacia Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato de la Biblia no solamente nos está mostrando que Cristo perdona, que Cristo es vida, no solamente nos está mostrando que el hombre no tiene moral para acusar a nadie, y que muchos de estos hombres que tenían las piedras en las manos también seguramente habían estado con ella, sino que nos está también mostrando como una analogía de lo que fue Israel, la prostituta, que dice aquí en lo último que Jesús le dijo: ni yo te condeno que tengo moral para hacerlo. Si nos devolvemos de nuevo al libro de Ezequiel en su capítulo 16, cuando usted lee todo el capítulo, ya en lo último, en el verso 63, le dice así: para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abra la boca, porque Él la está perdonando a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Porque al final Dios perdona. No voy a decir que perdona a toda Israel, eso son cosas de Dios y Dios juzga. Pero lo que sí quiere decir, sí es bueno decir que Cristo, que Dios es perdonador. Que la ley, tú no pudiste con la ley, pero yo te perdono. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Jerusalén? Bueno, los judíos, a causa de su mal comportamiento, han perdido muchas veces esta tierra. El templo de Salomón, que fue construido ahí en Jerusalén, en estos tiempos de este rey Salomón, ese templo fue destruido por el imperio babilónico. Eso está en los anales de la historia. Si mal no recuerdo, en el 587, por aquí lo tengo anotado, en el 587 fue destruido por Nabucodonosor. Luego fue reconstruido por Ciro el Grande, y en el año 70 después de Cristo es vuelto, lo destruye de nuevo, pero ya el imperio romano. Ellos pierden con el imperio romano el templo de Salomón, y queda ahí el lugar baldío donde estaba el templo. Solamente quedan un muro que hasta el día de hoy está ahí, que es el que llaman el famoso muro de las lamentaciones. Pero en el año 691, alrededor de este tiempo, más o menos en esta fecha, después de Cristo, en el 691, en tantas invasiones que han habido en esta tierra, los musulmanes levantaron lo que ellos llaman el Domo de la Roca. El Domo de la Roca, y usted preguntará, ¿cuál roca? Bueno, es la misma roca que dicen los judíos que fue Abraham a sacrificar a Isaac, y que es la roca como la piedra angular donde Dios empezó la creación de la tierra y que creó al primer hombre, Adán, según lo que dice el judaísmo. Y el musulmán dice lo mismo, dice, pero en otras, tiene otras connotaciones y algunas cosas parecidas, entre ellas que es el tercer lugar más importante para el musulmanismo, porque dicen que de ahí, del Domo de la Roca, que es un templo que levantaron los musulmanes, de ahí ascendió Mahoma a los cielos acompañado por el ángel Gabriel. Pero irónicamente, los musulmanes, en los tiempos en que ya los judíos habían perdido Jerusalén, ahí donde estaba el templo más sagrado de los judíos, donde estaba esa roca, ahí construyeron ellos un templo musulmán. Le quitaron el espacio que tenían los judíos ahí, donde estaba el templo de Salomón, y ahora ellos se tomaron ese lugar. Entonces, los judíos dicen que esa zona, que toda Jerusalén les pertenece
al judaísmo, y entonces los musulmanes dicen lo mismo. Y se pelean, como ya les habíamos comentado desde el principio, estos dos pueblos que vienen del mismo padre Abraham, tienen conflicto milenial. Y ahora reclaman en la ciudad vieja de Jerusalén este lugar sagrado. Hoy en día este lugar está siendo controlado por los jordanos, que es porque Jerusalén está dividida, está la Jerusalén oriental que fue tomada por los judíos en el 67 en la guerra de los 6 días, y tienen pero ya hoy en día Jordania domina militarmente las partes de los templos sagrados, lo que es el Domo de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa, que es una mezquita que tienen ahí en esa explanada. Vuelvo y le repito, sobre el templo de Jerusalén, o sobre las ruinas del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, el lugar más sagrado para los judíos. Ellos ocuparon y construyeron un templo para los musulmanes. Estamos hablando de que los musulmanes tienen hoy por hoy 1.900 millones de adeptos. Y estamos hablando de que el cristianismo tiene alrededor de 2.400 millones de adeptos. Estamos hablando de millones y de millones de personas que ven estos lugares como lugares sagrados. Y es como que, para darle una idea, es como que usted le diga a la cristiandad, pero a la cristiandad católica, nosotros somos cristianos evangélicos, yo soy cristiano evangélico, que usted va a destruir el Vaticano, que va a destruir todo ese, la plaza de San Pedro con el Vaticano y con todo lo que hay ahí. Imagínense cómo se revelaría el mundo cristiano católico. Bueno, eso es lo mismo que usted le diga a un musulmán que le va a eliminar el Domo de la Roca, pero así mismo se sienten los judíos porque ellos dicen que ahí debe estar el templo de Salomón. Al final de todo esto, lo que quiero decirles a ustedes es que si a usted no piensa, que no le interesa, que no le importa lo que pasa en el Medio Oriente, déjeme decirle que lo que pasa en el Medio Oriente sí tiene que ver con la vida nuestra, porque estamos hablando de ojivas nucleares, estamos hablando de enfrentamientos religiosos, pero con una importancia política y económica de relevancia e impacto mundial, donde cada uno tiene un partido, donde algunos apoyan a Israel, como Estados Unidos, Inglaterra y Occidente, y los otros, como los rusos y China, apoyan la otra parte, y todo el tiempo se están apuntando las cabezas, donde ahí está rodeado el lugar de lo que es fundamentalismo, donde hay extremismo, donde por un lado los judíos tienen los sionistas que reclaman políticamente de manera extrema la zona, y por otro lado tenemos al musulmanismo, al fundamentalismo árabe y sus alas extremistas, grupos como Hamas de Palestina, tenemos grupos como el grupo ISIS o el Estado Islámico, que ha venido cayendo pero que sigue vivo. Hay el fundamentalismo, que se abrazan a cualquiera con una bomba, que tumban la Torre Gemela con unos aviones. Es decir, que lo que pasa ahí siempre tiene en vilo a la humanidad para como antesala a la Tercera Guerra Mundial. Están todas las condiciones para que se dé una Tercera Guerra Mundial allí. Y ninguno de los sectores que desean la ciudad de Jerusalén están dispuestos a ceder, sino que al contrario están dispuestos a dar la vida. Pero esto lo digo solo para mostrar lo importante que es la palabra de Dios en todo lo que son estas profecías, en todo lo que es el discursar de la historia pasada, presente y futura, la importancia que tiene el periódico de ayer, hoy y siempre, que es la palabra de Dios, y por sobre todo mostrar
o tratar de hablar este tema, porque la palabra de Dios lo que hace mostrarnos es que el hombre con querer hacer las cosas agradables para Dios, lo que hace más bien es tropezar todo. Lo hizo el pueblo de Israel todo el tiempo, no pudieron cumplir con la palabra de Dios. Quieren una ciudad santa, entre comillas, y aquí en la tierra no hay ninguna ciudad santa. La verdadera Jerusalén es la nueva Jerusalén, la que vendrá a reinar en la tierra. Así lo creemos nosotros los cristianos. Esta Jerusalén terrenal, donde hay enfrentamientos, sangre y muerte, no es la Jerusalén que Dios va a traer al final, que es una Jerusalén de paz. Pero todo esto está asignado de simbología, de historia, de verdad, para que se vea que he aquí que el hombre es pecador y que todo hombre sin Dios no puede hacer nada, que las leyes que Dios nos entregó, a pesar de que sean santas y sean sanas y sean buenas, no podemos nosotros cumplirlas, somos pecadores. Nosotros somos limpios a través de la sangre de Cristo. Nosotros solamente somos justificados por la fe en Jesús. A Él le creemos, a Él vemos, en Él meditamos todos los días y a Él lo esperamos. De manera que hoy quise hacer un poco de aporte con esto y seguiremos dando otros aportes humildemente en lo que podamos ir investigando para dar una visión más general a lo que pasa en nuestro mundo de hoy.